es Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Esta noche vamos a hablar de un tema que ha hecho también la agenda política de la semana, que es el conflicto, digamos, la aparente crisis que hubiera en el municipio paceño. Después de una gestión de casi 20 años, primero del MSM y luego a través de Sol.bo, la dirigencia del municipio paceño enfrenta una crisis de la que en apariencia no está pudiendo salir. Primer punto, por un lado, el tema de lo de la basura. Si ustedes recuerdan, en el enero pasado se abre una de las celdas del relleno sanitario de Alpacoma. La propuesta del municipio es construir un nuevo relleno sanitario en la zona de Patapampa, en Alto Achachicala. Esta propuesta ha generado una serie de críticas, una serie de rechazos, una serie de reclamos. Segundo tema, el desastre de Alpacoma viene acompañado de una serie de denuncias, ¿no? No solamente el tema de la crisis ambiental y del desastre que se había ocasionado, sino también de un supuesto tráfico de influencias a través del concejal Fabián Cignani, ya que la esposa del concejal, Maricruz Medrano, sería la abogada de Terza, por lo tanto se generaba un conflicto de intereses. Se destapa un segundo hecho a raíz de este tema, que es que los socios de Terza habrían sido beneficiados por un convenio que autoriza o les da, digamos, de manera gratuita, así denuncia la concejala Cecilia Chacón, 4.500 metros cuadrados en la curva de Holguín. Ese suelo fue cambiado, digamos, en tiempo express, lo denuncia así la concejala, en sus palabras dice, sin preguntas ni debate, lo que aumenta enormemente, pues, lógicamente, las sospechas alrededor de esta relación, ya que para tramitar el cambio de uso de suelo, como abogada nuevamente figura la esposa del concejal Fabián Cignani, Maricruz Medrano. En la zona de la curva de Holguín, donde se habría autorizado la construcción de lo que se llama un centro empresarial, el World Trade La Paz, en un principio se había autorizado la construcción de 6 pisos, posteriormente 18, pero finalmente la denuncia está que en el 2016-2017 se aprueba la construcción de edificaciones de alrededor de 65 pisos. Estos temas parece que han generado una división en la interna de Sol.bo. Hemos visto a Pedro Sus hacer declaraciones, la propia Cecilia Chacón, lo vamos a hablar en el desarrollo del programa, que hace una denuncia de 5 puntos. Antes que las declaraciones tanto de Chacón como de Sus, digamos que el primero en señalar que no le parecía una cuestión ética es el socio político Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. Es un tema muy amplio, un tema muy complejo y evidentemente un tema sumamente delicado, y hemos invitado para hablar de este tema a la viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva. Cintia, por primera vez logramos que puedas estar en esta casa, no es hotel. Siempre las invitaciones han cruzado con viajes tuyos. Hay muchos temas de los que siempre queremos hablar contigo y ahora te damos la bienvenida. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Y bueno, es una alegría al fin lograr estar en esta casa no es hotel, así que bueno, a disposición. Con nosotros también está la diputada Sonia Brito. Sonia, bienvenida después de mucho tiempo a esta casa no es hotel. Como siempre, es un gusto tenerte. Eres parte de esta denuncia, entonces es muy importante para nosotros que estés acá porque te constituyes, digamos, como pese a que Betty Yañíquez creo que es la única que firma, tiene el respaldo de toda la bancada de asambleístas, así que bienvenida a esta casa no es hotel. Gracias, Susana, un saludo a mis dos acompañantes, va a ser una tertulia interesante esta noche. Con nosotros también esta noche José Luis Bedregal. José Luis, te agradezco muchísimo estar presente. José Luis es el vocero de Sol.bo, que valientemente ha aceptado nuestra invitación con mucho aprecio, o sea que de verdad valoro mucho tu presencia acá.
Muchas gracias, Susana, viceministra diputada, ¿no? Es un tema de responsabilidad con la opinión pública. Siempre estamos para explicar, dar la cara y esclarecer sobre todo lo que hacemos en el ámbito público. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédese en esta casa, no es hotel, que esta noche vamos a hablar de un tema grande, de un tema largo, de un tema evidentemente complejo, que tiene muchísimas complejidades técnicas, por un lado, medioambientales, pero las otras políticas, que son, de alguna manera, las de mucho interés en este programa, así que quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos hablando de la crisis municipal con Cintia Silva, viceministra de Medio Ambiente, Sonia Brito, diputada, y José Luis Bedreal, vocero de Sol.bo. Sonia, quiero empezar contigo. En algún momento, en el tema del desastre de Alpacoma, la opinión pública llega a cuestionar fuertemente al movimiento socialismo, incluso culpándolo de la basura que se acumulaba en las calles. ¿Qué responsabilidad tiene el movimiento al socialismo sobre este tema? Ninguna, Susana. Según la Constitución Política del Estado, el artículo 302, no nos olvidemos que vivimos en un país con una ley de autonomías y hay competencias exclusivas de los gobiernos municipales, que en su inciso 27 indica que es competencia exclusiva del gobierno municipal el aseo urbano, el manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de las políticas del Estado. Después de la terrible crisis que vivimos en la ciudad de La Paz, estuvimos todos muy afectados, muy preocupados, y se vio la voluntad política de nuestro gobierno cuando ya facilitó, ayudó al alcalde para que se resolviera este conflicto. Incluso no se olviden que fueron incluso los soldados que salieron a limpiar la ciudad de La Paz, que estaba totalmente llena de basura. No es una competencia nuestra. Estamos absolutamente seguros que si esto hubiera dependido del gobierno, esto se hubiera resuelto en su momento. Esto es una competencia y una responsabilidad exclusiva de nuestro gobierno municipal. José Luis, queremos empezar contigo en una pregunta básica. Porque a la fecha el municipio paceño no hizo ni de oficio, como lo señala la ley, ni a través de la gobernación, ni a través del Ministerio de Medio Ambiente, la auditoría ambiental? Bueno, a ver, Susana, quisiera comenzar un poquito con el título del programa, ¿no? Señalabas que estamos en una etapa de crisis de gestión municipal, ¿no? Creo que es necesario esclarecer esto para quienes siguen el programa. Es, creo, un poco preciso, porque estamos frente a una gestión municipal que en Bolivia sigue siendo la mejor de todas, ¿no? Tenemos en La Paz el mejor programa de desayuno escolar, que se entrega a 184,000 niños. Sí, José Luis, con la mayor calidad, pero yo creo que eso, ¿no?, sería desviar muchísimo la atención. Yo estoy hablando de la crisis de Alpacoma y en lo concreto, hoy los paceños no tenemos una solución. Es verdad que el municipio destaca mucho en el tema de su gestión, y es precisamente por eso que no podemos poner tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, indicando que no existiera una crisis. Efectivamente existe una crisis en relación al botadero, y es de eso lo que yo te he invitado a hablar. O sea, del desayuno escolar no vamos a hablar. No, es que esto tiene mucho que ver, Susana, y si me permites, entonces tu titular está mal. Pues no es crisis de la gestión municipal, tendría que ser problemas con el botadero, ¿no ve? Y eso, y entonces tener un problema con el botadero no significa una crisis ambiental. Pues es un problema, ¿no? Pero si me dejas continuar, porque además esto tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar en el programa. Porque aquí hay un trasfondo absolutamente político, ¿ya? ¿Y por qué hay un trasfondo político? Porque, por supuesto, al movimiento al socialismo no le gusta, le incomoda que en La Paz tengamos a uno de los 4 mejores alcaldes de América Latina, que presidamos la UCSI, la Unión Internacional de Ciudades Capitales de Iberoamérica, que seamos la capital iberoamericana de la cultura,
que tengamos programas premiados como el de prevención de riesgos o el de cultura ciudadana, el mejor sistema de salud municipal o de transporte público, ¿no? José Luis, voy a destacar todas las cuestiones que has dicho en cuanto al municipio. Es verdad que es un municipio con una gestión fantástica. Ahora, ¿por qué no hizo la auditoría ambiental que la podían haber hecho de oficio? Aquí estaba Fabián Signani indicando el 24 de febrero que la auditoría se haría en 2 semanas. Luis Revilla hizo una declaración las primeras semanas de febrero indicando que la auditoría, bueno, mañana es 1 de abril y la auditoría no se ha hecho. Mi pregunta es ¿por qué no se hizo? En un municipio con una gestión tan exitosa como la que señalas, es necesario contestar por qué no se sabe hasta la fecha cuáles son las responsabilidades de la mayor crisis ambiental que ha vivido el municipio paceño. Es de conocimiento público, Susana, de que aquí hay un problema de competencias, ¿no? Porque quien ha pedido que se deposite los recursos para hacer el proceso de contratación de la auditoría ambiental ha sido tanto el ministerio como la gobernación. ¿A quién depositas los recursos? No puedes hacerlo a las 2 instancias, ¿no es verdad? Entonces, lastimosamente, como tenemos acá un problema de ejercicio competencial, porque al nivel central del Estado a veces reconoce las competencias municipales, otras absolutamente las atropella, ¿no? El presidente a veces tiene programas que me parecen muy positivos y saludables, pero que son programas prácticamente municipales. Bueno, está bien, lo importante es que se beneficie a la población. Pero en este tema ha habido Luis, una colisión de competencias. Una pregunta con el tema de las competencias. Hablan de las competencias de la gobernación y de las competencias que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. En tanto la entrevista que acá le hice a Fabián Signani como en la entrevista que Luis Revilla después dio al periódico Página 7, se habla de que el relleno sanitario de Alpacoma tenía licencias ambientales funcionando emitidas por el ministerio, ¿no es cierto? A raíz de un silencio administrativo que hubo en la gobernación. Entonces, sí, la licencia ambiental se reconoce la que ha dado el Ministerio de Medio Ambiente, porque no se reconoce a ese ente para que pueda hacer la auditoría. Es decir, ahí hay una paradoja. Usted me dice que las competencias no se pueden reconocer antojadizamente. Entonces, yo reconozco las competencias para cuando me da la licencia, pero no cuando me pide una auditoría, no lo entiendo. Querida Susana, yo no soy especialista en el tema ambiental, pero sí te puedo decir una cosa. Sí conozco bien de la gestión pública. Y lastimosamente la gestión pública ya hace muchos años, incluso antes de este gobierno, se ha convertido en una profesión de alto riesgo. ¿Sabes por qué? Porque lastimosamente cuando se dan estas circunstancias donde la gobernación te dice, usted deposíteme para hacer la auditoría ambiental, pero también te dice el ministerio, tú estás a expensas de que después venga quien venga en el siguiente gobierno, te diga, bueno, usted tiene que pagar porque no debía haberle depositado al ministerio, sino a la gobernación. Bueno, es un tema que se tenía que esclarecer, entiendo que ya está esclarecido entre el ministerio y la gobernación, y por supuesto se hará el pago que corresponde, el depósito si no se lo ha hecho aún, y se procederá a la auditoría ambiental. Eso no tiene mayor problema, justamente por lo que señalabas, ¿no? Este relleno tiene una licencia ambiental que data de octubre del 2010 vigente hasta octubre del 2020. Por lo tanto, es esta circunstancia que ha ocurrido con el relleno que sí nos obliga, por supuesto, ahora a hacer la auditoría ambiental. Cintia, ¿por qué no se hace la auditoría ambiental? ¿Qué es lo que ha sucedido? La auditoría ambiental va a emitir criterios sobre cuáles son las responsabilidades, y la auditoría podría emitir criterios indicando que el municipio no tiene nada que ver y que solamente se trata de un tema de la empresa. Eso también son cuestiones que podrían pasar. Entonces, ¿dónde está esta, digamos, confusión o no confusión en cuanto a las competencias? Al día de hoy ha pasado ya casi 3 meses del rebalse del relleno sanitario y no tenemos respuestas. Bueno, creo que es importante, ordenar un poquito el procedimiento que se ha seguido, ¿no es verdad? Hemos tenido el desastre en enero y el 28 de enero nosotros hemos notificado al gobierno municipal con la resolución administrativa, como corresponde, que surge de una inspección oficial
¿no? Hay un procedimiento, la norma lo establece, nosotros comunicamos formalmente, además de haber hecho una inspección rápida en el momento del desastre, luego se notifica oficialmente tanto a la empresa como al responsable legal, que en este caso es la alcaldía, y hacemos una inspección en detalle. Y determinamos una serie de elementos que nos hacen pensar no solamente que no fue, como se dijo en su momento, un poco de lluvia, una lluvia exagerada, sino que realmente había una ausencia de drenes pluviales, en fin, una serie de aspectos que no solo nos hacen pensar que el desastre ambiental no fue una cuestión de mala suerte, sino que de verdad había una mala gestión en el relleno sanitario. Adicionalmente, la norma es muy clara. Si existe una contingencia ambiental o un peligro para el ambiente y la salud, se debe ir hacia una auditoría ambiental y por lo tanto inmediatamente de hacer el informe correctamente como corresponde, se notifica al gobierno municipal. De acuerdo a lo que nosotros hemos recibido tanto de la gobernación como del gobierno municipal, tenemos una nota de la gobernación que adjunta un formulario en el que le dice al alcalde hay que hacer la auditoría y deposita la plata, pero ni le da cuenta, ni le dice monto, ni le establece qué tipo de auditoría ambiental se trata, en fin, no sigue ninguno de los pasos de la normativa que pudiera haber permitido al alcalde pensar que había colisión de competencias o que los dos habíamos actuado con el mismo procedimiento. En cambio, nosotros sí. Nosotros emitimos una resolución administrativa y con esa se notifica formalmente. Y pese a que, por un lado, en las declaraciones públicas, incluyendo el acuerdo que se firma con el gobierno municipal de Chocalla, el alcalde dice que se compromete a realizar las medidas que le corresponden para que se pueda hacer la auditoría ambiental instruida por la autoridad nacional, en paralelo cuestiona nuestra competencia. Yo ahí pienso que en realidad quien debió cuestionar nuestra competencia, si es que nos estábamos pasando la competencia, y quizás ahí podemos ver el área legal, era la gobernación. Porque si yo me estoy pasando por la competencia de la gobernación la que tiene que iniciarme un proceso, no el auditado. El auditado le toca responder. ¿Qué ocurre? Que hasta el momento, o sea, estamos hablando del 28 de enero, estamos ya a finales de marzo, le pedimos una auditoría ambiental por peligro inminente. ¿Por qué? Porque ocurre un desastre ambiental, pero nadie sabe y no hay un informe ambiental tampoco del municipio que nos pueda decir que todo el resto del relleno está estable. Que además las medidas que han tomado para estabilizar el área que se ha tenido que recuperar, etcétera, realmente tiene la seguridad necesaria y no hay un riesgo mayor. Entonces, claramente se requería hacer esa auditoría ambiental. Es más, hasta como respaldo para la autoridad municipal. Porque también quiero, y discúlpenme que me extienda, recordar que en este caso el gobierno municipal tiene dos roles y que tiene que saberlos tratar. En un rol es el encargado de la gestión de los residuos sólidos de La Paz y es además el responsable legal del relleno sanitario y por tanto al que se le otorga la licencia ambiental, pero también tiene la responsabilidad de la fiscalización, monitoreo de la gestión ambiental municipal y es responsable de si existe un riesgo ambiental, tomar las medidas que le ceden sus posibilidades o solicitar la concurrencia del resto de las autoridades o entidades que podemos concurrir a apoyarle a tomar decisiones. ¿No es verdad? Eso es claro. ¿Cuándo se hará la auditoría? ¿Cuándo crees que se haga el pago, José Luis? Porque estamos hablando de un tema serio y creo que es importante que, como lo has dicho, para responder con responsabilidad, que ¿tienes alguna idea? ¿Tienes alguna información? Sí, inmediatamente, ¿no? Ya se han tomado los recaudos administrativos en ese sentido, porque es importante, como bien dice la viceministra, establecer las responsabilidades. Pero primero tenemos que saber qué pasó exactamente, qué ha ocurrido en el relleno sanitario, ¿no? Y entonces a partir de ello pues sabremos si hay responsabilidad en los funcionarios, si ha sido un hecho fortuito, si es un tema de la naturaleza, en fin. Aventurarnos a adelantar algún criterio al respecto sería muy irresponsable. Cintia, el 20 de marzo, voy a empezar la ronda así otra vez, el 20 de marzo el alcalde Revilla anuncia la construcción de un nuevo relleno sanitario en la zona de Patapampa, en Alto Achachicala. El anuncio ha sido observado prácticamente por todos los actores que ocupan el tema. Primero, la gobernación, que es gestionada por Félix Pazzi que para llegar a la gobernación es apoyado por Sol.bo, le niega la licencia ambiental
Los pobladores se han movilizado y han rechazado la construcción. Los activistas ambientalistas manifiestan su rechazo en cuanto a una preocupación con cruce de temas de río que nos explicarás. ¿Por qué tanto rechazo? ¿Qué parte no es viable? ¿O tú sí ves que es una cuestión viable? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la propuesta de la alcaldía? Bueno, creo yo que es una confluencia de elementos insuficientes, diría yo, para empezar. En primer lugar, para decidir de colocar un relleno sanitario, ya sea temporal o que dure 2 años, como en algún momento dijo el gobierno municipal, mínimamente se necesitan estudios básicos, geológicos, hidrológicos, que nos aseguren que no va a haber una contaminación de fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, etcétera. Entiendo yo que esa es una de las razones por las que la misma gobernación rechaza el proceso de licenciamiento ambiental, porque primero el trámite se presenta equivocadamente. Se pide un permiso temporal que no existe para rellenos sanitarios. Puedo explicar luego para qué existen los permisos temporales. 2, los estudios no son profundos y ya para colmo ni siquiera están firmados por profesionales acreditados, que es lo mínimo que exige la norma y está el sentido común. Entonces la gobernación rechaza la licencia ambiental para esa operación. Nuestro ministro también opina en respecto a que no existiendo estudios serios que determinen claramente la potencialidad de impacto de ese relleno sanitario, sea temporal o permanente, hay un riesgo justamente al área que aporta a las represas que alimentan el sistema de agua potable de La Paz y el Alto. Pero adicionalmente, a mí me parece importante también apuntar otro elemento de lo que estamos hablando de las responsabilidades del municipio. Entre las responsabilidades que tiene el municipio también está el ordenamiento territorial de su jurisdicción, es decir, dónde debe ir qué cosa. Y yo diría que el gobierno municipal, realmente no puedo decir cuántos años, pero lleva muchísimos años impulsando muy seriamente, pienso yo, hasta hace muy poco, que toda esa región tenga instrumentos de protección de las fuentes de agua. Es más, no recuerdo el número de áreas protegidas municipales que están declaradas en todos esos distritos que tienen que ver con las cuencas que bajan de los glaciares, que tienen que ver con bofedales, etcétera, son municipales. Fueron declaradas hace, no sé, 10, 15, hasta 20 años y han hecho un esfuerzo el municipio de mantenerlas así declaradas para asegurar la calidad de las fuentes de agua. Se ha impulsado que se use parte de esas regiones para la operación del turismo, para la visitación, en fin. Además, obviamente por la existencia de bofedales, lagunas de glaciares, cuencas que vienen justamente de ahí, son ecosistemas frágiles también y muy importantes y muy interesantes para el gobierno, para el municipio de La Paz y por supuesto para todos los habitantes de esta ciudad. Tiene que ver también con el aporte a los sistemas productivos en el área de Ampaturi. Hay muchas comunidades que tienen camélidos, otro tipo de ganados, producción de flores, producción agrícola, tiene que ver con el riego, en fin. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que la solución que ocurre después de un accidente ambiental en Alpacoma sea exactamente ir a un sitio donde la intención misma de planificación de nuestro gobierno municipal desde hace 15 años o más era justamente de que sea un área para la visitación, para el turismo, para otros usos y para proteger nuestras fuentes de agua? Pero además yo ahí sí quiero hacer un apunte adicional, y es que es importante decir, y nosotros sostenemos y lo podemos seguir probando, lo hemos probado muchas veces, el relleno sanitario de Alpacoma está operando sin licencia ambiental desde el 2017. En el momento en que se otorga la licencia ambiental, claramente el documento entregado por el municipio decía vida útil del proyecto 10 años y claramente el mismo documento decía que venía operando con permisos temporales que en ese momento eran posibles durante 4 años. Entonces, ¿cómo es posible que un relleno que ya estaba feneciendo su licencia ambiental, pero ya digamos que hubiese tenido, que no la tiene, licencia hasta el 2020, en este momento, el año pasado, hace 2 años, el gobierno municipal ya debió resolver qué iba a hacer, cuál era la alternativa, porque no es muy fácil tomar esta decisión y lo estamos viendo en este momento. Entonces yo sí creo que ahí podemos hablar de un poco de la crisis de la gestión municipal, por lo menos en el ámbito de lo ambiental,
Esto nos ha demostrado que no hay claridades, que no hay una línea conductora y que no hay una capacidad de tomar decisiones serias, rápidas y apropiadas a las necesidades de la paz. Ay, Cintia, quiero ir contigo, José Luis. 2 meses luego del desastre, inmediatamente sale sale el alcalde el 20, nos anuncia un sitio donde pudiera la empresa Tersa construir el relleno, este nuevo relleno sanitario de Patapampa. ¿Qué es lo que pasa? Porque ha habido este rechazo, no solamente, digamos, de sectores que podrían tener una oposición política ni nada de aquello, ¿no? Sino mismo, si uno se fija en las redes, qué sé yo, gente, activistas medioambientalistas han manifestado el rechazo en relación al sitio donde se ubicaría este relleno sanitario. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntanos un poco de la presentación de este relleno y qué pasa que no logra ser la solución que tiene la expectativa la gente y los entendidos en el tema, por supuesto. A ver, comenzaría señalando de que esta área, para ser elegida como la idónea para implementar allá el relleno, cuenta con estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, línea base ambiental, diseño de relleno, análisis socioeconómico financiero, programas de prevención y mitigación. O sea, se ha hecho un trabajo interinstitucional con la gobernación, con la universidad, que se pronunciarán en su debido momento también, para señalar y responder esto que tú señalas, de por qué es el lugar más idóneo, ¿no? Porque aquí hay que aclarar, debo aclarar, querida viceministra, que en ningún momento se ha previsto que esta área sea turística. Eso no sé dónde lo habrá escuchado, pero no es así. ¿Por qué? Porque está a 4.650 metros sobre el nivel del mar. Usted entenderá que en esas condiciones, en un clima gélido, árido, porque es un desierto, no sé si usted ha ido, ¿ya? No hay posibilidad, pues, de generar turismo. Alguien que invierte ¿en qué? ¿En qué va a invertir? En hotelería, 4.650 para una zona desértica. Bueno, no sé dónde habrá escuchado la viceministra o quién le ha pasado ese dato, pero es absolutamente incorrecto, ¿ya? Segundo, no son áreas de reserva. No son áreas de reserva, ni nacionales, ni departamentales, ni municipales, viceministra. No es así. Tercero, existen bofedales, en eso sí. Ahí sí usted está en lo cierto. Pero como en toda construcción, en toda intervención humana, los bofedales se canalizan. No son un problema, ¿no? Cuando se construye una urbanización... Estos no alimentan, estos bofedales no alimentan... Pueden alimentar, querida Susana, pero la ingeniería pues ha avanzado hace muchísimo ya estos temas y se canalizan adecuadamente y se conducen hacia donde tienen que ser conducidos. Ese no es el mayor problema, sino en Bolivia no podrías hacer relleno sanitario en ningún lado. Cuarto, a ver, si el 2017 el ministerio sabía que había, que el proyecto o que el relleno tenía vida útil hasta el 2017, ¿por qué no alertó? ¿Por qué no nos dijo a los paceños que el proyecto del relleno fenecía el 2017? A pesar de tener licencia ambiental que usted, viceministra, firmó hasta el 2020. Entonces, ¿qué? ¿Estaban esperando un momento electoral oportuno para caerle encima a los paceños? Pero, José Luis, ustedes son quienes han informado a la población que el relleno tenía vida útil hasta el 17. Ustedes, la alcaldía. No. El relleno todavía, incluso ahora, tiene vida útil, querida Susana, ¿no? Bueno, entonces ahora, Fabián Cignani, yo te lo podría mostrar. Fabián Cignani ha señalado en este programa que el relleno tenía vida útil de 12 a 13 años, lo ha dicho acá, donde está sentado, y que inicia funciones del 2004, si uno suma... No, pues incluso, justamente por eso hemos dicho que hay una celda, incluso que todavía podríamos seguir utilizando. Ahora, si puedo responder. ¿Qué es lo que hay, por lo tanto, detrás? Porque además me reconforta que el ministerio no tenga un informe técnico al respecto tampoco, ¿no? Aunque sus aseveraciones son muy draconianas hacia el relleno, hacia la nueva ubicación, ¿no? Pero
bueno, no tienen un informe. Yo creo que deberían ser un poquito más serenos y esperar informes técnicos para hacer referencia, más siendo la instancia que tutela este tema. A ver, porque ¿qué es lo que está pasando? No escuché, Susana, discúlpame, tal vez estoy muy desinformado, a ambientalistas pronunciarse en contra de esto. A quienes sí he visto, y muchísimo, es a operadores políticos, ¿no? Como la señora Almanza, por ejemplo, asambleísta del MAS, ¿no? Que está en contra del relleno, que mueve a los vecinos de Achachicala, no de la comunidad, sino de la ciudad, ¿no? Que los suben en buses a evitar justamente lo que necesitamos, que los técnicos trabajen en la zona para informarnos técnicamente como instituciones idóneas y personal idóneo lo que está ocurriendo. Pero esta gente, conjuntamente con otros operadores, este señor muy conocido, ¿no?, que se hace pasar por dirigente vecinal, el señor Vera, ¿no?, son quienes perjudicaron, primero, la solución del tema cuando la crisis en el Alto, recordará el pueblo boliviano, y ahora mueven en buses a gente de un lado a otro con una postura agresiva, impidiendo que entren las instituciones y los técnicos a hacer sus informes. ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, una posición política que lo que pretende es generar crisis al pueblo paceño, seguramente para generar descontento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, la crisis está generada ya, ¿no? Es decir, sí, pero ¿por qué quieren hacerlo? Porque el tema de fondo es este, Susana. El tema de fondo es este. Son las encuestas. Y sabe el MAS que está ya por debajo de Carlos Mesa. Ese es el tema de fondo. Por eso todas las aseveraciones de los operadores del MAS son, me parece, al parecer, pareciera que, ¿no? Una repregunta necesaria. La gobernación es administrada por Félix Pazzi. Él viene, Félix Pazzi, apoyado por ustedes, y la gobernación no les ha dado la licencia ambiental. Según lo que publica la propia gobernación, el rechazo no se hace por falta de papeles, sino rechaza por razones técnicas darles la licencia ambiental. Entonces, si la gobernación rechaza, ¿no es cierto?, dar la licencia ambiental a este nuevo centro, a este nuevo relleno en Patapampa, ¿cómo puede avanzar el proyecto? Es decir, ahí no vamos a andar con sospechas de Félix Pazzi por negar la fantástica gestión de Luis Revilla, sino aparentemente ahí sucede algo. Entonces cuéntanos qué sucede. Nada, simplemente han pedido complementar el informe. Entonces no es un tema técnico, es un tema que les falta entregar papeles. Complementación del informe. Perfecto. Bueno, si no hay... no hay mayor problema. Sonia, ¿el MAS tiene alguna propuesta? Sí, Susana, yo creo que hay algunas cosas que es absolutamente necesario decirlas y aclararlas, ¿no? Yo esperaba respuestas en esta primera parte técnicas de parte del dirigente Solvó que nos pudieran aclarar, más que a nosotras, al pueblo paceño, de esta tremenda crisis que estamos viviendo. Resulta de que él dice que el MAS es el interesado y nos da respuestas políticas, como si no hubiéramos tenido un enero, ¿no es cierto?, donde todos los paceños hemos estado inundados de basura, con las ratas, con los malos olores, con los enfermos, o sea, en una crisis nunca antes vista en la historia de La Paz o en la historia de Bolivia. Y resulta que el cuarto mejor alcalde no ha podido resolver el tema fundamental de un municipio, que es el tratamiento de la basura. Es el tema fundamental. Puede ser muy bueno para los desayunos escolares, pero si no resuelves el tema de la basura, no sirves para alcalde. Yo no sé, el cuarto mejor alcalde en tantos años no industrializó la basura. Está buscando recién dónde hacer un nuevo relleno sanitario en plena crisis, cuando estamos entrando a una segunda crisis, porque se nos acabó el plazo. No quiso escuchar al presidente, que puso todos sus buenos oficios para ayudarle a viabilizar una salida. Parece que recién está buscando las alternativas, recién está viendo los estudios, etcétera. Después de tanto tiempo.
Y resulta que nos viene a decir que es un problema del MAS. O sea, el MAS se inventó el tema de la basura de enero. El MAS hizo ese tema de la basura. Es que a mí me parece realmente una falta impresionante de ética. Eso no se puede decir. Nosotros cuando empezamos a hacer esta denuncia fue porque todos los paceños quedamos horrorizados por lo que hubo. Absolutamente todos los paceños. Susana, no fue un tema político, nada que ver, este fue un tema, cómo aparece todas estas denuncias y todo lo que hemos hecho es a raíz de una tremenda crisis que no lo decimos nosotros. Tú pregunta al ciudadano de a pie si hubo o no hubo la crisis de enero y si todo el mundo ahora está asustado lo que se nos viene. Ahí, Cintia, yo te quiero hacer ya para acabar este bloque un tema ya un poco más práctico, ¿no? ¿Qué es lo que viene en adelante? Es decir, Luis Revilla presenta un proyecto que tiene unos problemas reconocidos por el Ministerio, por la Gobernación. Habría que ampliar, no sé si hay que ampliar información, quiere decir que no están terminados de hacer los estudios, porque si la propia Gobernación te está pidiendo ampliación de informes, entonces quiere decir que ahí nos falta algo, ¿no es cierto? El plazo, como lo ha señalado Sonia Brito, se ha acabado en Alpacoma. Han tenido buena voluntad, han aumentado una semana, seguramente lograremos que se incremente un poco más de tiempo, porque no podemos volver a una crisis donde la basura esté en las calles, es decir, ojalá que eso no pueda suceder, no suceda. Pero en lo real, Cintia, hay un proyecto, ¿no es cierto? ¿Qué otro proyecto tiene el gobierno? Se había hablado de otra zona, no recuerdo ahorita cuál. Mecapaca. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no pueden encontrar un consenso, digamos, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la alcaldía, ¿no? A ver. Bueno, quizás rapidito en los últimos minutos, pero sí me parece importante aclarar un par de cosas antes. La gobernación, y bueno, se le puede llamar y preguntar, rechaza el trámite, primero porque el procedimiento es incorrecto. Segundo, porque dice claramente que dada el riesgo ambiental que existe en esa zona, debería otorgarse categoría 1 y ni siquiera solicitan la categorización. Usan un procedimiento que se usa para volúmenes menores de basura. Y además establecen claramente que los estudios que se presentan son insuficientes y no están firmados por profesionales acreditados. Eso dice textualmente el informe de rechazo de la gobernación. Si eso es una simple complementación, bueno, lo dejo a criterio de los que nos están escuchando. Segundo, yo quisiera así decir, Alpacoma, cuando, si ustedes todos recordarán, se dijo que la celda 11 se iba a reforzar y se iba a seguir usando, que era la celda que estaba abierta para continuar. Nosotros hicimos, como es responsabilidad nuestra después de iniciar el proceso de instrucción para la auditoría ambiental, hicimos varias inspecciones quincenales y en la última que hicimos, durante los 15 días que no estuvimos presentes en el relleno sanitario, se había habilitado una nueva celda, la celda 14, sobre la que no tenemos el informe técnico, no sabemos qué tan estable es, no sabemos si se hicieron estudios para su habilitación. La información que nos dio la empresa y obviamente el gobierno municipal, porque toda inspección se hace con presencia de todos, nos dijeron que esa celda iba a tener vida útil hasta el 15 de abril, es decir, ya se habían tomado decisiones sobre seguir operando el relleno sanitario de Alpacoma más allá del 30 de marzo. Eso también es algo que se puede comprobar en terreno. Finalmente, ¿cuáles son, por qué las posibilidades no se pactan? Es importante decir que la competencia, como bien dijo la diputada inicialmente, es municipal. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente puede coadyuvar, puede incluso asistir con asesoramiento técnico, pero lo que no puede hacer es decidir en qué jurisdicción municipal se va a localizar o en qué parte de una jurisdicción municipal se va a localizar un relleno sanitario, porque esa es una decisión del gobierno municipal. En este caso nosotros entendemos que el presidente hizo un esfuerzo por mediar con otros alcaldes para que hubiera esa posibilidad y no está el gobierno municipal de La Paz contra la pared, sino que tenga opciones posibles que no generen
riesgos ambientales mayores. Y en ese sentido yo entiendo, puedo estar equivocada en esto, pero entiendo que tanto el alcalde de Achocalla tiene algunas propuestas, el alcalde de Mecapaca decía que está dispuesto a considerar colocar el relleno sanitario en su jurisdicción. En el ámbito de el asesoramiento técnico que corresponde, como lo dice la ley de residuos sólidos, desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos totalmente dispuestos, pero hay una decisión municipal a tomar. No podemos nosotros, y a pesar de las acusaciones de que a veces nos pasamos por el forro la competencia municipal, no es cierto, no podemos decidir por encima de un alcalde dónde se va a poner el relleno. Tiene que decidirlo. La competencia municipal es definir en qué condiciones, dónde, cómo se va a operar, porque tiene que ver también con que se halle, como dije más adelante, en un área que en el ordenamiento territorial de dicho municipio se haya previsto que exista ese tipo de actividades. ¿Está tomada la decisión de parte del municipio de hacer el nuevo relleno sanitario en Patapampa? ¿Ya es una decisión tomada, querido José Luis? No, Susana, antes, y además, si me permites, primero, a ver, ante este hecho fortuito que se dio, el impedir que se dé una solución a través de estos operadores políticos como el director de comunicación de su alcalde Patana, ¿no? Ese sí es un hecho incluso delincuencial, no solo carente de ética, querida diputada. Eso fue lo político y hasta ahora impiden la solución de este tema. Segundo, no porque yo le señale estas cosas falto a la ética, no entiendo qué relación tiene esto con la ética. Yo le estoy diciendo la percepción que tenemos respecto al accionar de sus operadores políticos que hasta el día de hoy impiden la solución de este problema que afecta a las paceñas y los paceños. Eso no tiene nada en contra de la ética. ¿Sabe qué sí está en contra de la ética? El hacer una denuncia con un documento falsificado. Perdón, no solo contra la ética, sino es un delito. Y recordará usted que la diputada Yañíquez inició esta denuncia con un documento falsificado de Fundempresa, cuando dijo que la esposa de nuestro concejal era la apoderada legal de esta empresa. Eso no solo es antiético, sino que además, lastimosamente, es un delito. ¿Pero es la apoderada legal de la empresa? No. Se mostraron los poderes. No, que tiene un poder sí, pero no era la representante legal de la empresa, como dijo la señora Yañíquez, mostrando un documento que supuestamente era de Fundempresa y que luego el pueblo se enteró que era un documento fraguado. O sea, el mismo documento, la señora Medrano que presentó no es abogada. La señora Medrano no es abogada. Y eso seguramente lo vamos a discutir luego. Ahora, respecto a los terrenos. ¿Es abogada o no de Tersa la señora Medrano? Trabaja con la empresa Tersa. ¿Es abogada sí, o claro, no? Sí. Es abogada. Sí, vale. Pero es distinto, es una de las cuantas abogadas tendrá la empresa. Supongo que aquí la red tiene varios abogados también, pero ninguno de esos, o solo uno, la gran mayoría, no son pues el representante legal para representar a la empresa. Hay una gran diferencia, querida Susana. Acá, a tu pregunta. Acá viene un poder que a la diputada la facultaba para representar en temas legales a la empresa. O sea, tú puedes decir que ese poder por ahí no estaba inscrito en Fundempresa. Y es verdad que se fraguó un documento de Fundempresa y que se difundió y que, bueno, mucha gente, como yo, caímos y agarramos ese documento. Eso es cierto. Pero de que había un poder que indicaba y facultaba a la señora Medrano para tomar acciones legales en cuestión de Tersa, pues lo había José Luis. Sí, hay un poder, querida Susana, hay un poder. Y ese, mira, en mi caso, por ejemplo, estoy haciendo un trámite de sucesión hereditaria de una casita que nos dejó a mi hermano y a mí, mi señora madre, ¿no? Y a la abogada, por supuesto que tengo que darle un poder para que se apersone a la alcaldía, a impuestos, a derechos reales, etcétera, en representación mía para hacer el trámite. Bueno, es una apoderada legal tuya. Es absolutamente normal y eso es lo que ocurre cuando entregas un poder. ¿Pero es una apoderada legal tuya o no? Pero no es la representante legal de la empresa, no es que ella pueda hacer convenios, contratos, negocios. Hay una diferencia, Susana. Bueno, quiero ir a tu respuesta, a tu pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta? No, el alcalde ha señalado que no está cerrado el tema con Patamanta, al contrario, justamente por eso ha llamado al ministerio, ha llamado a la gobernación para que entre todos podamos resolver este tema. ¿No? Yo no entiendo aún. Ahí me quedo, me tengo que ir a un corte, me llaman, me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos ya, en realidad, a la segunda parte, que tiene que ver con los terrenos de la curva de Holguín. Quédese con nosotros.
Esta Casa No Es Hotel. A ver, yo quiero empezar contigo, Cintia, porque este tema ha destapado otra serie de temas de los que vamos a hablar especialmente con José Luis y Sonia, pero quiero hacerte una pregunta medianamente técnica. Los terrenos de la Culva de Orguín, la concejala Cecilia Chacón, como es de conocimiento de todos, hace una denuncia de 5 puntos, donde pone en evidencia que el cambio de suelo, de uso de suelo, se habría aprobado de manera express, lo dice ella de forma textual, en una construcción que tenía que ser de 6 pisos primero, luego de 18 termina siendo en 65. Existe, bueno, mi pregunta está en lo siguiente, que creo que es importante. ¿Qué consecuencias medioambientales o de otro tipo existieran en los cambios de suelo? Es decir, si un terreno se habilita para la construcción de 6 pisos, debe ser seguramente con algún criterio técnico, que me imagino ese criterio técnico debe ser distinto a la construcción de 65 pisos. Entonces, en ese sentido, Cintia, ¿dónde está la dificultad de hacer este tipo de cambios repentinamente del uso de suelo, tomando en cuenta que La Paz es una ciudad por la que atraviesan 300 y pico ríos, no, hay deslaves, no es un terreno lo más estable, ¿no? Bueno, entiendo yo que, como decía antes también, que dentro de las responsabilidades y competencias del gobierno municipal está planificar su jurisdicción, ¿no es verdad? Entonces también pasa por decir qué debe ir dónde y por tanto define en qué zonas es posible construir, con qué tipo de condiciones, cuántos pisos, etcétera. Y todo eso se va definiendo no arbitrariamente, sino en términos justamente de lo que apuntas, la estabilidad del terreno, las cualidades ambientales que quiere uno lograr en la ciudad, buscando también proteger cierta superficie verde, por ejemplo, qué sé yo, el bosquecito Pura o Quizamaña, que también son áreas protegidas municipales. En fin, trata de, dentro de lo posible, tener una planificación del equipamiento y del desarrollo de la ciudad. En ese sentido, adicionalmente, un emprendimiento como este igual necesita una licencia ambiental de la gobernación. Entonces entenderíamos nosotros que en el momento que se presenta a la gobernación la solicitud de licencia ambiental, tendrán que explicar las razones de cambio de uso del suelo y asegurar que ese cambio de uso del suelo asegura, siendo redundantes, de que ese terreno sea estable, que justamente no tenga posibilidades pues de una movilización debido a los ríos subterráneos, o que sea realmente, o se haya estabilizado. Las razones por las que se toma la decisión del cambio de uso del suelo, nosotros no las conocemos, no nos llega a nosotros ese tipo de solicitudes ni ese tipo de informes, llegan a la gobernación, pero como te digo, hay criterios técnicos muy serios para planificar el ordenamiento de las ciudades y decidir dónde es mejor no construir. La Paz ha sufrido en el pasado desastres muy tristes, si recordamos Callapa, y otros, justamente por construcciones en zonas poco estables, y es por supuesto responsabilidad del municipio no solamente prever o tener las capacidades de atender riesgos, sino justamente de tratar de prevenirlos y evitarlos. Y en ese sentido yo entendería que esos terrenos, que además, si todos los recordamos, eran un cerro hermoso, pues han cambiado de uso del suelo, y creo que es el gobierno municipal el que debe explicar las razones técnicas, y la gobernación debe informarnos si ha recibido alguna solicitud de habilitación de licencia ambiental, más allá, por supuesto, de las realizadas por el teleférico, ¿no? Gracias. A ver, se ha destapado, a raíz del tema de lo del relleno de Alpacoma, se han destapado varios temas, un supuesto tráfico de influencias, que lo hemos dicho ya a través de la esposa de Fabián Signani, concejal de Sol.bo. La concejala Cecilia Chacón de Sol.bo también esta semana, el 27 de marzo, para ser precisos, hace una denuncia y una suerte de un desmarque político donde analiza 5 puntos, 5 temas, ¿no? Donde observaría el tema del cambio de uso de suelos y tomando en cuenta de que Betty Yañíquez
en respaldo contigo, Sonia, y con la diputada Valeria Silva, hubieran presentado una denuncia, ¿no?, para justamente poner a la Fiscalía en evidencia este supuesto tráfico de influencias. Esto que Chacón denuncia, ¿qué significa para la denuncia? Es decir, ¿las analizaron? ¿Estos sirven como pruebas probatorias para ampliar la denuncia? ¿Se van a servir de esa cuestión? Es decir, desde la parte jurídica, Sonia, ¿qué significa la declaración que ha hecho la concejala Cecilia Chacón? Mira, primero, Susana, creo que es importante decir que el señor Bedregal miente. En ningún momento la diputada Yáñez presenta ningún documento fraguado, ¿no es cierto? Y eso se puede constatar. El documento está acá. Esta es una denuncia que presenta la diputada Yáñez con documentos que adjunta, y no presenta ese documento de Fundempresa, presenta este documento. Es un documento donde sí el señor Saavedra, representante de Tersa, le da el poder y la representación. Mira, dice, para que en su condición de apoderada y representante de la empresa realice una serie de acciones. Desde el primer momento, ¿qué nos dice Siñani? Nos dice, es mentira, era una abogada externa, ella hacía un trabajo de apoyo para los temas laborales, etcétera. Y esto está desmintiendo, porque este es un documento legal, es por supuesto una fotocopia que se adjunta en la denuncia. En ningún momento nosotros nos hemos cuidado muchísimo, somos gente muy seria, somos diputadas de La Paz, de circunscripciones uninominales, que hemos sentido en carne propia el conflicto que hubo. Y a raíz, mire, en toda la entrevista, en ningún momento se habla del responsable, que es la empresa Tersa. Resulta que no solo ha habido un encubrimiento, una protección del señor Siñani a la empresa Tersa, sino de la alcaldía y del Solvó. Resulta que la empresa Tersa es la empresa cuidada, nadie le echa la culpa, le ponen una multa ridícula para la cantidad de millones que ha recibido, porque los paseños y paseñas le pagan a esa empresa Tersa para que se encargue del tema de la basura. Es a raíz de esto que decimos, ¿por qué tiene, de qué goza esta empresa, que no se le hace nada, que todo este conflicto ahora tiene que resolverlo el alcalde, tiene que resolver el ministerio, nos está echando la culpa que nosotros, el gobierno deberíamos resolver, y resulta que a los que los contrata para resolver no dicen nada, se los protege? Entonces, a raíz de esto es que nosotros justamente presentamos por qué hay ese favorecimiento. Y ahí es donde descubrimos que hay una relación, ¿no es cierto?, una relación muy extraña, y a raíz de eso se presenta una denuncia contra el señor Siñani, que como representante defensor de los intereses de la alcaldía, de los intereses de los paseños y paseñas, ante una empresa prestadora de servicios a la que le contratas y le pagas, ¿no es cierto?, él tiene que exigir, tiene que demandarle el cumplimiento a la empresa. Y resulta que en esa empresa la representante es su esposa. Pero resulta que no solo es su esposa, ¿no?, y que no pasa nada más, sino que hay una serie de documentos, no uno. Estas son resoluciones municipales, ordenanzas municipales, donde firma el señor Siñani, porque si ustedes recordarán, dice, pues si yo me levanté, cuando se trató el tema, yo me levanté, no estuve, no aprobé, pero él firma. Aquí cuando se habla de Tersa, aquí hay solo dos, y hay muchos otros documentos más, solo dos. Mira, aquí está el nombre de Óscar Fabián Siñani, que firma junto con Luis Revilla y Pedro sus ordenanzas municipales en relación a la empresa Tersa. Pero como si eso fuera poco, además la representante y apoderada que firma aquí, ella como apoderada de la empresa Tersa, la doctora Maricruz Medrano, manda notas a la alcaldía. ¿No ve que antes era supuestamente la señora que resolvía los temas de los desempleados de Tersa? No, nos había mentido Siñani, nos mintió el alcalde Revilla y nos mintió Solvó, porque resulta que acá se muestra con las cartas un flujo de correspondencias donde manda la señora Maricruz Medrano a la alcaldía una serie de cosas sobre el tema de Tersa.
Entonces, primer punto para decir, no, ningún documento fraguado, tenemos documentos absolutamente serios. Pero resulta que aquí encontramos una red de corrupción municipal, Susana, porque no solamente había sido el señor Siñani y la doctora Medrano, resulta que hay muchas relaciones extrañas. La esposa del subgerente de la empresa Toyosa, porque Toyosa y Terza son los mismos propietarios, trabaja en la alcaldía, ¿no es cierto?, como asesora de SUS. Ante la denuncia ella renuncia, pero resulta que sigue ahora de funcionaria y se la ha visto y hay fotografías, sigue trabajando en la alcaldía. La esposa del subgerente de la empresa trabaja en la alcaldía, pero no solo es eso, ¿no es cierto? Hay otra serie de relaciones. Hay otras personas que salen de la alcaldía y se van a trabajar a las empresas prestadoras de servicios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ya no lo dice pues el MAS, lo dice Carlos Mesa, dice es un tema de falta de ética. Y el señor Mesa saca un tuit donde ya no es el MAS, a no ser que diga el señor Bedregal que hay alguna relación de Carlos Mesa, donde dice que aquí hay una falta de ética, por lo que sin presumir culpabilidad, dice, debería... Y estas acusaciones tienen que ser investigadas. Y lo separa al señor Siñani. Pero como si eso fuera poco, además, SUS también dice, es un tema de falta de ética. Y no solamente SUS, sino que además lo dice ahora la concejal de Solvo, donde nos dice, no solo es una falta de ética, sino son ilícitos. Y Cecilia Chacón presenta acá una lista de posibles ilícitos. Entonces, toda esta declaración de Cecilia Chacón nos parece absolutamente fundamental, que tiene que ir, porque ¿qué hemos hecho nosotros, Susana? Nosotros hemos presentado esta denuncia a la instancia jurisdiccional. No somos investigadores, nosotros tenemos los indicios, hemos presentado esta denuncia ante el juzgado, es la instancia que tiene que investigar, y esta es la instancia donde la señora Chacón tiene que ir a declarar y presentar estos, ya no habla de simplemente de supuestos, está hablando de posibles ilícitos, ¿no? Entonces vemos que hay pues nomás una relación, porque no nos olvidemos además que la esposa de Revilla le hace los papeles, la abogada de la esposa de Revilla es justamente esta doctora, la de Terza y la de Toyosa, son un grupo de amigos, Gemio, que era el que tenía que supervisar a la empresa en temas ambientales, porque era el director de Ciremo, ¿no es cierto? Nunca dijo nada. Él, el concejal Siñani, el alcalde Revilla, compañeros de promoción, compañeros de curso, amigos íntimos con sus esposas, comparten, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que la alcaldía, que debería defender los intereses de los paceños, tiene una relación de amistad y con las empresas prestadoras de servicios intercambian favores. Y eso lo dice ya la concejala Cecilia Chacón, que por supuesto tiene que ir a hacer las declaraciones porque ella misma dice aquí hay posibles ilícitos que no los puede aceptar. A ver, José Luis, son varios temas. José Luis, Fabián Siñani, cuando se trata del tema del cambio de uso de suelos, aquí en esta casa no es hotel, ahí mismo donde tú estás sentado, declara y dice que él se paró y se retiró de la sesión. Chacón dice que Siñani sí estuvo en la sesión, que sí firmó la resolución que aprobaba el cambio de uso de suelos y que jamás advirtió que su esposa era abogada de Saavedra. Más tarde Siñani señala que no era su esposa la que tramitó el cambio de uso de suelos, como dijo él mismo en este programa, sino que fue Boris Kusevic. Yo te digo, honestamente, al menos en esa cantidad de declaraciones a las que estamos señalando, existen al menos contradicciones, ¿no? Solvo ha decidido respaldar a un sospechado de corrupción y así romper con personalidades como Pedro Suso o Cecilia Chacón al interior de tu fuerza política. No, de ninguna manera. Primero porque no es sospechoso. Otra cosa es que sea acusado, ¿no? Pero no es sospechoso de nada. Lo segundo es que aquí se habla muy ligeramente del tema ético y eso me preocupa, ¿no? No sé si es por desconocimiento, pero bueno. Lo que tiene que quedar claro es que fue la bancada de Solvo, por unanimidad, incluido nuestro concejal Fabián Siñani,
quienes decidimos llevar este tema a la Comisión de Ética del Consejo Municipal. Primera sí, pero cosa. después de la denuncia. Segunda, por supuesto pues que tiene que firmar Fabián Cignani. Pero, yo no sé, pero ¿cómo no va a decir déjame que explicar, es por favor, esposa, querida pues? Susana. No, es que no puede dejar pues de firmar, Susana. Es el secretario del Consejo Municipal. Y yo no sé, la diputada Brito, si no conoce la reglamentación o se hace la que no conoce, pero el secretario del Consejo, querida Susana, tiene que firmar todos los documentos que salen del Pleno, que son resoluciones del Pleno, ordenanzas o leyes o lo que quieras. No, pero a ver un momento. Si no firma, por supuesto, pues que en ese caso hay incumplimiento de deberes. Pero hay conflicto de intereses ahora. No hay ningún conflicto de interés. A ver, seamos serios. Nos dice, firma Fabián Cignani, como si no supiera la diputada que por supuesto pues tiene que firmar. ¿Por qué lo dice Cecilia Chacón? Digamos, no importa, evidentemente lo dice la diputada, pero la diputada se está, y en la pregunta también me estoy respaldando de una declaración textual. ¿Podemos poner la declaración textual de Cecilia Chacón? Carla, por favor. No, la declaración textual de Cecilia Chacón, en lo que dice, por favor. Acá, se logra quórum con presencia del concejal Cignani, quien no se excusó, sino que además votó para la aprobación del convenio. Cignani participó directamente en la votación sin alertar a sus colegas el conflicto de intereses que tenía. Conferencia de prensa de Cecilia Chacón, 27 de marzo del 19. A ver, vamos a obviar las acusaciones que el MAS le hace injustamente a Fabián Cignani. ¿Por qué Cecilia Chacón saca este tema? Mira, Susana, tendrías que preguntarle a ella, no a mí. Pero aquí sí lo que ocurre es que Cecilia se equivoca en las fechas, porque no es esa la sesión en la que está Fabián. Pero además te voy a repetir lo que tú dijiste al principio, ¿no? En la declaración de Cecilia. Dice, la quinta anomalía es que el trámite se aprobó sin preguntas ni debate en sus 3 estaciones, ¿no? Si había anormalidad, si había algún problema, ¿por qué los concejales del MAS no dijeron ni pío? ¿Será porque es el concejal Silva del MAS quien recomendó el cambio de uso de suelos? ¿Será porque la comisión presidida por el MAS estudió el informe, elaboró el informe y lo llevó al Pleno? Porque sí sabemos que el concejal Silva, él sí tuvo reuniones con la doctora Medrano, ¿no? Lo cual no nos parece raro, yo no insinúo nada con eso, no sé por qué ustedes lo hacen. Pero, por supuesto, como señala aquí Cecilia, se pone en tratamiento del Pleno el tema y nadie observa. Todos conocían el tema porque primero pasa, como tú sabes, Susana, por una comisión, ¿no? Técnica. Por una comisión técnica, luego la comisión del consejo, que es política, con sus Cecilia asesores. dice que ella había pedido informes alrededor del tema y que nunca la alcaldía le mandó los informes. Eso también dice en una de sus declaraciones. No, le mandaron, entiendo que en enero de este año no te podría precisar. Pero vamos al fondo del asunto. A ver, el tema está en que aquí hay unas acusaciones basadas en supuestos, ¿no? En supuestos, al parecer, parecería que, y el delito es que está casado con una abogada. Documentos. ¿No? Es el único documento que tiene, que está casado con una abogada que trabaja para la empresa, una de las tantas abogadas de la empresa. Ni siquiera es directora legal, ni mucho menos, ¿no es verdad? Pero, además, sabiendo que esta empresa tiene convenios con Mi Teleférico, con otras instituciones estatales, no, pero esos convenios no tienen ningún problema. Sabiendo que Tersa y Toyosa tienen tremendos contratos con el gobierno central, pero ahí no tienen ninguna observación, ¿no? No tenemos observación con el desarrollo y la relación con las empresas. Lo que tenemos... Querida diputada, pero déjeme hablar, yo le he escuchado pacientemente. Pero permítame, usted está haciendo una acusación al señor Silva, y yo le digo, la diferencia es que el señor Silva no tiene a su esposa trabajando en Toyosa. Esa es la diferencia. Contésteme ahora sobre eso. ¿Qué dijo el diputado Silva acompañado por, el concejal Jorge Silva, ¿no? Acompañado por la diputada Valeria Silva, en un canal colega de ustedes, en Avia Yala? Dijo, textual, ¿no? No tenemos ninguna observación
con el proceso de cambio de uso de suelo, textual, y eso está grabado, ¿no? Porque no me gusta, querida diputada, que usted me acuse de mentir, porque yo no soy mentiroso. Porque lo que dijo, que no son ciertas. lo que puso la diputada Brito con ese documento falsificado, la diputada Yañíquez, está en las redes sociales. Y por eso hidalgamente lo comentó también Susana. No, pero lo puso en las redes sociales, querida diputada, ¿ya? Bueno, entonces, segundo, ¿sabes qué dijo? En el mismo canal, acompañado de la diputada, no tenemos ninguna observación a la empresa Tersa. Bueno, pues entonces uno dice, ¿qué es lo que ocurre aquí? No hay observación a la empresa Tersa, no hay observación al cambio de uso de suelos, entonces ¿a dónde habría el tráfico de influencias? ¿Y qué es lo que está denunciando entonces Cecilia Chacón? O sea, porque ahí tienes dos personas, ¿no es cierto? Que es Pedro Sus, la primera, gran Pedro Sus, respetable Pedro Sus, que dice, hay una falta de ética concreta, ¿no es cierto? Lo ha declarado en la televisión, lo hemos visto todos. Y Cecilia Chacón ha hecho esta semana una conferencia de prensa, ha llamado a los medios de comunicación y ha expresado 5 puntos, José Luis. Entonces, ¿qué pasa? Hay un tema, digamos, más allá que los concejales del MAS no hayan observado, eso tendrán que contestar los concejales del MAS, yo también coincido que deberían, ¿no?, tener una observación, pero hay un tema concreto. 2 concejales de la bancada de Sol.bo, Pedro Sus y concretamente Cecilia Chacón, han observado todo este procedimiento. Ella, incluso cuando Chacón se le pregunta ¿por qué no denuncia antes?, ella dice porque no conocíamos que la abogada era la esposa de Fabián Cignani. Yo no sé por qué no lo conocían, pero no lo conocían. Entonces, desde el punto de vista interno, desde como vocero de una organización política, tú sales y haces una defensa a Fabián Cignani, también el 29 de marzo haces una declaración en una radio, ¿no es cierto?, donde ustedes se comprometen con Fabián Cignani, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cecilia es también dirigente de Sol.bo y es también concejala igual que Cignani. ¿Por qué se le crea a uno y no se le crea a otro? Porque, mira, es Cecilia y es Pedro quienes tendrían que esclarecer su posición, ¿no? Deben tener su argumentación. Pero no tienen ustedes ningún comité partidario, un comité político que... Lo que pasa, querida Susana, es que aquí tanto Pedro como Cecilia están ejerciendo su rol de fiscalización que la Constitución y la ley les otorga. Y a mí me parece absolutamente importante. Y también es democrático que lo hagan al interior de nuestra organización. Eso no tiene mayor problema. En Sol.bo no vas a encontrar a gente que es descabezada porque hace fiscalización o porque da la contra. Eso puede ocurrir en el MAS. Cecilia Chacón declaró, eso también está en prensa, dice que no le hablan. Sí. Los funcionarios de Sol, está en prensa. Ay, caramba, pero además Sol.bo le da el apoyo a Cignani y no a Cecilia Chacón ni a Pedro Sus. Le da, como Sol.bo, usted dice que hay un apoyo a Cignani. Sí, sin duda. Y no le dan el apoyo a Cecilia Chacón. Sí, pero Sonia, dice también Cecilia, ¿no?, de que los concejales no me hablan. Y bueno, voy a hablar con los concejales para que le hablen, porque bueno, deben estar molestos. No es un tema político, pues, de Sol.bo, ¿no? Ya no es un tema personal. Y también dice, Sonia, que, bueno, otros me apoyan, porque eso es lo democrático en un partido. Ese sí es un partido democrático. Pero institucionalmente ustedes como partido le dan el apoyo a Cignani, no a Cecilia Chacón. ¿O es personal el apoyo que usted le da? Sonia, nosotros no como Sol.bo, usted anuncia que le dan el apoyo a Cignani. Bueno, déjame responderte, pues te voy a responder la pregunta. Nosotros este tema aún no lo hemos discutido. Bueno, salió en las redes. Bueno, si tú confías en las redes, bueno, yo te recomiendo cambiar de fuente, no necesariamente esa es la mejor. Pero usted no hiciste una declaración el 27, el 29 Nosotros de marzo. Respaldamos, por supuesto, Fabián, sin duda alguna, ¿no? Ahora, con esta declaración de Cecilia, seguramente pues analizaremos también cuáles son los argumentos que tiene Cecilia en términos respaldatorios para ver cuál es la posición. Pero es absolutamente democrático y es legal y es coherente que ella cumpla su rol fiscalizador
como Pedro también, que puede disentir. Ahora, yo antes de que nos tenemos que ir, pero yo te quiero hacer una pregunta, José Luis, aprovechar que estoy acá, que te tenemos acá. A ver, ¿qué ha pasado con el tema de la vocería? Tú eres vocero de Sol.bo y también vocero en relaciones a temas de la Alianza de Comunidad Ciudadana. Tenemos información que después del tema Terza Esiñani, la campaña de Carlos Mesa le solicitó no hacer ningún tipo de vocería a nombre de Comunidad Ciudadana, mucho menos a nombre de Carlos Mesa. ¿Es esto cierto? Totalmente falso. No es así, al contrario, existe una cohesión absoluta. Yo soy también vocero de Comunidad Ciudadana, ¿no? Te lo ratifico acá, como lo es Edwin Herrera también, somos voceros, no ha habido ningún cambio en ese sentido. Susana, quisiera que me dejes dar 2 elementitos sobre el tema que estábamos tratando. Primero, los contratos con esta empresa fueron firmados el 2005, ¿ya? Cuando Fabián ni soñaba ser concejal y la señora Medrano no era siquiera trabajadora de la empresa. Se firmó un contrato de 10 años para el tema de Mallasa hasta el 2015, que es cuando Fabián recién es electo concejal. Y ya el 2013 su esposa era trabajadora de esa empresa. Lo de Alpacoma era por 20 años, ¿no? El contrato de Terza, ¿no? Terza contrata a la doctora Medrano recién en el 2013. Y mira otra cosa. Un montón de multas, la última de 1 millón, lo otro, en el recojo de basura. ¿Quiénes se presentaron? La Paz Limpia y Terza. ¿Quién ganó? La Paz Limpia. Terza es una empresa multada permanentemente. Terza no pudo ganar el tema del contrato. ¿Por qué ellos iban a construir entonces en Patapampa? Termino y respondo. No, eso no existe, no sé de dónde sacas eso. De la declaración entonces, que hace Luis Revilla. No, la misma empresa Terza. En la presentación del proyecto, bueno, Luis Revilla declara que la construcción la va a hacer Terza. Seguramente porque su contrato sigue vigente. ¿A qué me voy? Que nunca, en ningún tema, se ha favorecido a Terza. Al contrario, el pueblo boliviano, quien investigue con seriedad este tema, va a poder descubrir que Terza nunca tuvo ningún tipo de beneficio de la alcaldía y al contrario, perdió en todo lugar donde se presentó. Me tengo que ir a un corte, nos quedamos con eso. Quédese en esta casa, no es hotel. Lamentablemente vuelvo simplemente a las conclusiones del programa. Quédese con nosotros. Nos hemos quedado muy cortos de tiempo. Quiero agradecer a mis 3 invitados la presencia, la disponibilidad de contarnos cada quien desde su lugar y hablar de estos delicados temas. José Luis, para despedirte de la gente, tenemos 30 segundos por invitado. ¿Qué es la conclusión que quisieras que se lleven? Nada, simplemente que en el caso de la Curva de Holguín no hay ningún proyecto aprobado, ni nada, ni de 65, ni de 5, ni de 10 pisos, ni nada por el estilo, ¿no? Eso hay que descartarlo. Son las instancias llamadas por ley las que van a demostrar la verdad, la comisión de ética, etc. Yo simplemente sugeriría a la diputada Brito que revise lo que pasa en los municipios, que el MAS controla, ¿no? Así está la basura en sus municipios, así está la inseguridad, etc. No solamente miren La Paz porque tienen a un contrario político, también miren lo que hacen todos, más allá del color político, porque creo que esa es nuestra responsabilidad. Y hago un final llamado para que la gobernación, el gobierno central y el gobierno municipal de La Paz terminemos de encontrar una solución más allá de los obstáculos políticos a este tema, porque nos debemos al pueblo paceño, a las mujeres, a los hombres, a los niños, y entre todos tenemos que encontrar una solución a estos problemas. Gracias, Sonia. A ver, varias cositas rápidas. Primero, que cuando se habla de Silva, yo quiero decir que la diferencia está en que él no tiene a su esposa trabajando en la empresa que presta servicios a la alcaldía. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, aclarar que el MAS no está en contra de ninguna empresa que tenga servicios. Segundo, es importante que revise el señor Bedregal el código de ética de la alcaldía, porque indica que manda que se excuse en caso de conflicto de intereses y un interino asuma esa responsabilidad, cosa que no lo ha hecho Señani. Y por último, Susana, yo creo que La Paz tiene derecho de saber la verdad.
Y también queremos escuchar la posición de Carlos Mesa. Él se pronunció por Tariquia, se pronunció por diversos temas medioambientales y un silencio total en este tema de la basura, y le pedimos, queremos escuchar su voz. ¿Qué le parece este conflicto de la basura, de Terza, este conflicto de intereses que hay en la alcaldía y que no se puede ocultar el sol con un dedo? Gracias. ¿Qué tiene que ver? Gracias. Ahí está el trasfondo político. Se pronuncia en todos los temas, ¿por qué no se va a pronunciar en este? Por favor, me tengo que ir. Rapidito, sí, a mí me parece importante decir de nuevo que esperamos que esta vez el alcalde sí asuma la responsabilidad y de una vez podamos iniciar la auditoría ambiental. Creo que él debería entender que el más interesado en saber qué pasó con el relleno sanitario y si la empresa Terza es realmente una empresa idónea es él, porque además de él depende la gestión ambiental municipal y es una responsabilidad con los ciudadanos. Y por supuesto ratificarle al alcalde algo que el ministro ya le dijo, y es que si existe tanta debilidad técnica del gobierno municipal de La Paz, pues el Ministerio de Medio Ambiente está totalmente dispuesto a concurrir en la asistencia técnica, pero debe tomar decisiones y debe cumplir con sus responsabilidades y no esperar a los últimos momentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado en este programa. Como siempre nos hemos quedado cortos. Varios temas. Comunidad Ciudadana Sol.bo no están en crisis política. Al interior de Sol.bo no existe una crisis política. Sí existe una crisis ambiental que evidentemente a la fecha no está teniendo respuestas, pero creo que hay una voluntad política de las partes en encontrar una respuesta a este tema ambiental, que es el tema de la basura, que tanto nos interesa a quienes vivimos en la ciudad de La Paz. Gracias por haberme acompañado conmigo hasta el siguiente domingo. No se olvide que estamos con cambio de horario desde el siguiente domingo. Empezamos a las 8 de la noche después de Sandro, de 8 a 9. Gracias, hasta luego.